Muchas bendiciones, apreciado hermano, apreciada hermana de Iglesia Nazaret Oriente y todos aquellos que están en sintonía en esta oportunidad. Quite la pena de la cuarentena es nuestro tema para la reflexión bíblica de hoy. Si yo le pregunto cuál considera usted que es la principal pena, la principal preocupación, afán, ansiedad del guatemalteco, de la ciudadana guatemalteca o del ciudadano de cualquier lugar del mundo el día de hoy, déjeme decirle que no son los asuntos políticos. La principal preocupación no tiene que ver con el medio ambiente, sino con COVID-19, con el coronavirus. Está la pena de poder ser infectado o también si ya se fue infectado, si ya está enferma la persona, tiene la preocupación de infectar a otros o de ponerse grave o quizás aún de morir. Quizás también está la pena, seguramente la hay, de perder el trabajo o si ya se perdió el trabajo, de cómo voy a cumplir con mis compromisos financieros. En fin, hay pena en la cuarentena. Por eso, nuestro tema para hoy es quite la pena de la cuarentena. Y para ello quiero llevarle a un pasaje interesante que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículos 25 al 34. Leo la palabra de Dios. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. En este pasaje interesante que recién leímos, encontramos una y otra vez la palabra afán. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Es la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta interesante. ¿Por qué razón? Porque la pena no logra nada. La pena es inútil. No trae resultados positivos. Lo único que conseguimos con vivir inquietos, ansiosos, preocupados, afanados, lo único que conseguimos es enfermarnos físicamente. Nos enfermamos primero emocionalmente y eso repercute en nuestra salud física de una o de otra manera. Así que aleje la pena de la cuarentena. La pena nos frena, la pena nos detiene, no nos hace avanzar. La pena no es buena, no es saludable, no es recomendable. Tenga una actitud serena y aleje la pena de su vida. Ese es el mensaje que nos da
nuestro Señor Jesucristo en este precioso pasaje. El afán no debe formar parte de la vida del cristiano. Al contrario, la confianza en Dios es lo que debe caracterizar al creyente en Cristo Jesús. El Señor nos enseña en este hermoso pasaje que las aves no se preocupan. Las aves no se preocupan. Miren a las aves del cielo. No sé si a ustedes les gustan, pero a mí en realidad me encantan las aves. Son tan hermosas, de distintos tamaños, de distintos coloridos. Un tucán, por ejemplo, una guacamaya, por ejemplo, es hermosa. Una cotorra, un colibrí que aletea muchísimas veces por segundo, un cóndor, un águila, o qué tal un quetzal, el símbolo de Guatemala, el ave símbolo de nuestra preciosa nación, con ese largo plumaje verde, con ese pecho rojo, tan hermosa esa ave preciosa del quetzal. Tantas aves hermosas, y Dios las alimenta a todas y cada una de ellas todos los días. No se quedan ni un solo día sin comer. Miren las aves del cielo. No se preocupan las aves por su alimento. Pero nosotros, los cristianos, nos preocupamos. A pesar de que tenemos tantas promesas en las Sagradas Escrituras de Jehová Jireh, de el Dios que provee. Ese Dios que le proveyó maná en el desierto a los israelitas por tantos años. Ese Dios que multiplicó unos pocos panes y peces para dar de comer a una multitud enorme. Ese mismo Dios nos va a alimentar. Aún en esta crisis sanitaria que quizás se convierte en crisis económica, en medio de esas circunstancias difíciles, Dios nos va a alimentar todos los días de nuestra vida. Quite esa pena, esa preocupación de su mente. Quizás eso no le deja dormir tranquilo, tranquila, quizás le provoca insomnio. El cristiano no debe vivir nervioso, tronándose los dedos constantemente, comiéndose las uñas. El cristiano debe vivir confiando en ese Dios bueno, maravilloso y poderoso que usted y yo tenemos. Las aves no se preocupan. Los cristianos tampoco debemos preocuparnos. Las flores del campo no se preocupan por el vestido. Miren las flores, miren los lirios del campo, hermosas flores grandes de diversos colores. Qué hermosas son las flores. Una rosa, un clavel, una dalia. Qué hermosas son las flores, los girasoles, los tulipanes. Son hermosas. La creación de Dios es especial, es maravillosa. Todas esas flores bellas, preciosas, se visten elegantemente todos los días. Miren a esas flores del campo. Fue el reto, el desafío de nuestro Señor Jesucristo. Todas ellas se visten aún más elegantemente. Ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, con todo su esplendor, se vistió como una de ellas. Nos preocupamos por el alimento, nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por el vestido, pero déjeme decirle, subrayarle, recalcarle de nuevo, Dios nos provee de todos esos recursos. Si Dios viste a las flores del campo, ¿cómo no va a vestir a sus hijos? No he visto justo desamparado, dijo el salmista, ni su simiente que mendigue pan. Usted no va a quedar desamparado en medio de esta crisis. Usted va a superar esta situación, va a salir adelante con la gracia y con el favor de Dios. Así que alejemos la pena de la cuarentena, la pena
lo único que demuestra en la vida del cristiano el afán, la preocupación, lo único que demuestra es falta de fe en Dios. Por eso Jesús dijo: ¿no hará Dios mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Sin lugar a dudas, necesitamos crecer en la fe, incrementar nuestra fe. Los discípulos le pidieron al Señor en una oportunidad: Señor, aumentanos la fe. Usted y yo debemos orar sin lugar a dudas y decirle: Señor, perdónanos porque hemos sido hombres, mujeres de poca fe. Necesitamos confiar más en ti, depender más en ti, estar más firmes en ti. Hoy más que nunca necesitamos estar cerca de ti. Porque si tenemos pena, si tenemos preocupación, y note esa palabra compuesta, antes, ocupación, ocuparse antes de tiempo. Si nos ocupamos mentalmente antes de que las cosas suceden, ¿qué iré a comer el día de mañana? ¿Será que tendré provisión para el día de mañana? Eso nos va a acortar la vida. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Por mucho que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Por mucho que nos preocupemos, no podemos añadir a nuestra vida ni siquiera un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes más de lo que Dios tiene contemplado. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Dios sabe cuándo llegará el día de morir. Basta a cada día su propio mal. Usted debe buscar en primer lugar a Dios y su justicia. Si buscamos a Dios y su justicia, todo lo demás, por aquello que nos preocupamos, será añadido. No nos preocupemos más. Confiemos en Dios y recordemos: vivamos un día a la vez. Basta a cada día su propio mal. Un día a la vez, una semana a la vez, un mes a la vez. Vivamos dependiendo y confiando de Dios. Terminemos con palabras de oración. Señor, te damos gracias. Gracias, muchas gracias por tu palabra que nos conforta, que nos anima y que nos motiva a seguir confiando y dependiendo de ti. Perdónanos, Señor, si hemos tenido poca fe, si nos hemos preocupado, si vivimos estresados. Perdónanos, Señor. Aumenta nuestra fe, que sigamos confiando y dependiendo solamente y absolutamente de ti, precioso Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.